Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios ciertamente es el líder de su pueblo, y la fe requiere que afirmemos su liderazgo en nuestra vida. No solo debemos seguirlo, sino también alabarlo y agradecerle por cómo nos está guiando, por el lugar a donde Él nos lleva y las cosas que encontramos, así sean buenas o difíciles. Dios es capaz de moverse en medio de estas cosas para su gloria. Y necesitamos afirmar en tiempos difíciles que Dios es capaz de producir un cambio. De hecho, una de las cosas que Dios hace con frecuencia es que produce cambios en las situaciones. Y lo hace a través de la oración. No hay forma de sobreestimar la importancia de la oración. Por tanto, toma tu Biblia y busca conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 17. Libro de Éxodo, capítulo 17. Israel. Los hijos de Israel habían estado en el desierto por algún tiempo. Dios los está guiando y comencemos en este primer verso del capítulo 17, porque vamos a ver a Dios moviéndose en dos situaciones muy diferentes. Pero hay algo en común entre ellas, ¿y qué será? El enemigo está operando. Y esto es algo que no debería ser, pero a menudo vemos que los que pertenecen a Satanás están más comprometidos en servirle y en hacer lo que él quiere que hagan con más compromiso que nosotros que pertenecemos al Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios glorioso. Versículo 1. Y toda la congregación de los hijos de Israel partieron del desierto de Sin por sus jornadas de acuerdo al Señor. Este pasaje simplemente significa que en este tiempo Israel estaba viajando en el Midbar, en el desierto, y donde quiera que iban, era debido a al-pi, que significa de acuerdo a, o literalmente, concerniente a la boca, de la palabra de Dios. Así que, de hecho, donde quiera que ellos iban allí porque este era el propósito de Dios. Fue su liderazgo el que los llevó a ese lugar. Así que, dice aquí, de parte del Señor partieron, y a mitad del verso 1 dice, y acamparon en un lugar llamado Refidim. Refidim es una palabra que hoy en día se usa para decir tapicería. Se refiere a algo que es suave, algo que amortigua, que hace que algo duro sea suave. Así que es muy significativo, porque la tapicería es algo que tiene que ser colocado. Y vemos que hay un mensaje en este nombre para los hijos de Israel. Estaban allí y leemos, Ve'en maim lishtot ha'am. No había agua para que el pueblo bebiera. Esto ha sucedido antes y dense cuenta. ¿Qué hizo Dios? Dios proveyó el agua. Y la clave es esta. Él proveyó agua milagrosamente. Y por lo tanto, oigan esto, si están bajo el liderazgo del Señor, y este es un principio importante, si están bajo el liderazgo del Señor, pueden esperar su provisión. Y cuando sea necesario, y quiero enfatizar eso,
cuando sea necesario, lo hará de una manera milagrosa. No debemos depender del milagro. Es decir, no debemos sentarnos y no trabajar y simplemente decir, bueno, Dios me proveerá esto por milagro y aquello por otro milagro. No, no, no. A veces, cuando es necesario, Él se mueve milagrosamente para proveer a su pueblo. Y lo ha demostrado una y otra vez en el desierto. Pero desafortunadamente, los hijos de Israel carecen de la fe para aprender de esto, para ver la fidelidad de Dios. Miren de nuevo. Dice al final del verso 1, y no había agua para beber para el pueblo. Verso 2. Esta es una oportunidad para orar. Piensen por un momento en su propia vida. Cuando nos encontramos preocupados por algo, cuando tenemos alguna necesidad, cuando tenemos incertidumbre, todas esas situaciones son un llamado a orar. No le digas a alguien, estoy preocupado por esto, no sé qué hacer. Esa es una declaración de falta de fe. Si estás en una situación y no sabes qué hacer, ¿sabes lo que debes hacer? Orar. Ya has aprendido ese principio, así que nunca digas, no sé qué hacer. Puede que no lo sepas, pero es una señal para orar. Y esto es lo que los hijos de Israel deberían haber hecho. Han aprendido, o deberían haber aprendido, qué hacer cuando les falta algo. Este es el Dios que convirtió las aguas amargas en aguas dulces. El Dios que ha hecho llover y sigue haciendo llover maná de los cielos. Y así Dios ha provisto el pan para el pueblo. Y también, cuando pidieron carne, Él les proveyó codornices. Todo esto de una manera milagrosa. Entonces veamos lo que dice el verso 2. Ellos no ven una fuente de agua. El Señor está con ellos. Él es la fuente de todas las cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. ¿Pero qué hacen ellos? Verso 2. El pueblo contendió. Y eso significa que hubo un conflicto. Contendieron con Moshe y dijeron, «Danos agua y beberemos». Aquí está el problema. Se volvieron a Moshe en lugar de volverse a Dios. Necesitamos hacer una clara distinción entre los líderes de Dios y Dios mismo. Los líderes de Dios solo son sus portavoces. Son aquellos que escuchan de Dios o escuchan de las Escrituras y comparten eso. Y es la verdad bíblica la que provee la base para el liderazgo que debemos seguir, abrazar y del cual aferrarnos. Pero los líderes no hacen milagros. Dios es quien los hace. Ellos le dicen a Moisés, «Danos agua y beberemos». Y Moisés les dijo, «¿Por qué contendéis conmigo?» Moisés les está diciendo algo. Yo no soy la fuente de la contienda, simplemente estoy siguiendo a Dios. Yo soy su siervo. Yo los guío a ustedes, pero estoy bajo su autoridad. Entonces, ¿por qué estáis contendiendo conmigo?, dice él. ¿Qué es esto de probar al Señor? Es decir, ¿para qué están probando al Señor? ¿Qué quiere decir Moisés? Muy simple. Moisés entiende algo, que si Dios nos pone en una situación de carencia, hay un propósito. A veces la palabra prueba habla de una experiencia donde está lo sobrenatural. Lo diré de nuevo, es vital que lo vean. Si estás en un aprieto, en una situación en la que tienes escasez, tienes problemas, dificultades, en primer lugar, ¿qué aprendimos? Eso es un llamado a la oración. En segundo lugar, es una experiencia por la cual debemos esperar una experiencia milagrosa. Así que cuando estamos en necesidad, oramos a Dios.
Y cuando estamos en una situación en la que no podemos ver la provisión, no podemos ver la ayuda, ni de dónde vendrá, podemos esperar que Dios se moverá y, si es necesario, lo hará milagrosamente. Pero aquí, Moisés está diciendo, ¿por qué están probando al Señor? Entiendan que esto trae una experiencia milagrosa para ustedes. Verso 3. Y el pueblo, ellos estaban sedientos allí en ese lugar. El pueblo tuvo allí sed de agua. Y el pueblo se quejó contra Moisés. Y dijeron esto contra él, Lama Ze. Verán, uno de los beneficios de leer las Escrituras en el idioma original es que las cosas se repiten de una forma muy singular. Veamos de nuevo lo que dice aquí. Moisés le está hablando al pueblo y les dice que Dios proveerá. ¿Pero qué hicieron? Bueno, leemos aquí. El pueblo comenzó a quejarse contra Moisés. Y el pueblo dijo, Lama Ze, que significa, ¿qué es esto? Esta frase es importante porque el pueblo está diciendo esta frase, Lama Ze, y cuando escucho esta expresión, ¿saben a qué me recuerda? Me recuerda otro pasaje de la Torá. Vayamos un momento al libro de Génesis, capítulo 25. Espero que puedan recordar que el capítulo 25 se trata de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Y cuando leemos este relato en Génesis 25, vemos al final del verso 32, Génesis 25, verso 32, y Esaú, dijo, He aquí, voy a morir, Veilama Ze li Bejorá. Dice, ¿qué es esto para mí? ¿O cómo es esto para mí, esta primogenitura? Esa expresión Lama Ze fue lo que dijo Esaú, que era un hombre malvado, un hombre perverso. En el Nuevo Pacto lo dice, y es una repetición de lo que vemos en el Antiguo, que Dios aborrecía a Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú era perverso. Era un individuo impío que no estaba interesado en las cosas de Dios y quería mantener a los demás alejados de los planes de Dios. Y cuando volvemos a nuestro pasaje aquí, el pueblo dice, ¿qué es esto de que tú nos has sacado de la tierra de Egipto? Ese es el propósito de Dios. Y así como Esaú no pudo discernir el propósito de la primogenitura, los hijos de Israel no podían discernir el propósito del éxodo de Egipto. Ellos dijeron, ¿qué es esto? ¿Tú nos has sacado de Egipto? Y luego, ¿qué dice? ¿Para matarme? Y si tu Biblia dice, para matarnos, como aparece en la mayoría, es incorrecto. Es la palabra lechamit, o ti, no otanu. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos revela algo en su gramática y lo deja bien claro, que todo el mundo está pensando en sí mismo. Ese es el espíritu de Esaú. Y tanto tú como yo, a pesar de que somos recipientes del Espíritu Santo, si somos creyentes, debemos preguntarnos cada día, ¿tengo ese espíritu de Esaú? ¿Qué es eso? Egoísmo, pensar en uno mismo, querer mi voluntad, rechazar la voluntad de Dios y no querer que otros encuentren la verdad de Dios. No estar interesado en hacer cosas para que otros puedan aprender la palabra de Dios. Y el pueblo dice, ¿qué es esto? Tú nos has sacado de Egipto para matarme a mí y a mis hijos y a mi ganado de sed. ¿Qué hizo Moisés? Moisés vio el significado de esto. Y la mayoría de los comentaristas, y veremos por qué en un momento, la mayoría ve que el pueblo se encuentra en un estado muy hostil. Pensaron, Moisés, ¿para qué nos trajiste a este desierto?
para matarnos. Y ahora el pueblo está pensando en matar a Moisés. Y la razón por la que digo eso es por el siguiente verso, el 4. Y Moisés vayitzhak, él clamó. Literalmente es la palabra para un grito. Y Moisés gritó al Señor y dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué le haré al pueblo, a este pueblo? Od meat, es decir, dentro de poco, ¿qué van a hacer? Dentro de un rato, es decir, muy pronto, me van a apedrear. Hay un par de ocasiones en las que Moisés estuvo en una posición muy peligrosa a los ojos humanos. Y el pueblo quería levantarse y apedrearlo hasta la muerte. Y esta es una de ellas. Moisés estaba en peligro real. Y aquí vemos una distinción. Porque el pueblo pensaba que iba a morir. ¿Y qué hicieron? Estaban enojados, se quejaban y querían matar a Moisés y elegir a otro líder con el fin de regresar a Egipto. Siempre querían volver a Egipto. Pero Moisés, al verse bajo amenaza de muerte, ¿qué hizo? Oró, clamó a Dios, buscando revelación, buscando guía, buscando lo que Dios quería que él hiciera en esta situación. Verso 5. Y el Señor dijo a Moisés, noten que dice, Avor lifnei Ha'am, pasa delante del pueblo. De nuevo, lo que me viene a la mente es el libro de Juan, capítulo 8, versículo 59. He hablado de esta escritura antes. Juan 8, último versículo, creo que es el versículo 59. Esta es una escena muy similar. El pueblo había recogido piedras para apedrear a Yeshua hasta morir. ¿Y qué hace él? Si tienen una Biblia que no es exacta, que no presta atención a la gramática, que tiene un estilo orientado a la paráfrasis, dirá, y Yeshua, o Jesús, fue y se escondió. Pero cuando leemos el texto en el idioma original, no dice que Yeshua se escondió como si estuviera asustado y huyó, sino que dice que él fue escondido. Eso significa que otra fuente hizo que se ocultara. ¿Quién es esa otra fuente? Dios. Y aquí vemos el mismo concepto. Dice, Él pasó por en medio de ellos. Algunas Biblias incluso omiten por completo la parte que dice que Él pasó por donde estaban ellos y que pasó por en medio de ellos. Lo descartan porque no tiene sentido si Él fue y se escondió. Hay que tener mucho cuidado con la palabra de Dios. Esto es muy similar. Vemos que Dios le dice a Moisés que no huya, sino que dice, tú, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Esto es lo que yo llamaría una lección de fe. Recuerden algo. Estamos hablando de una situación de necesidad, de dificultad, de sufrimiento y de prueba. ¿Y qué debemos esperar? En esas situaciones debemos esperar siempre la fidelidad de Dios. Él se moverá y si es necesario, se moverá milagrosamente. La palabra que vimos antes habla de una experiencia milagrosa que viene en camino. Pero para que ese milagro suceda, es necesario que haya fe. Por lo tanto, esta es una experiencia de crecimiento de fe. Porque el pueblo, Od meat, en un momento van a apedrear a Moisés. ¿Y qué se le dice a Moisés que haga? Que no huya, ni tampoco que haga algún milagro que impresione al pueblo inicialmente. Se le dice, pasa a través del pueblo, pero toma a algunos contigo. ¿Tomar a quiénes? De los ancianos. Estos también son líderes. Lo veremos dentro de unas semanas. Estos son
los que necesitan fe. Así que Moisés les está diciendo a los ancianos, quédense conmigo y vamos a caminar en medio del pueblo, que probablemente ya tienen las piedras en la mano y están listos para apedrear a Moisés y tal vez a cualquiera que camine con él. Y se le dice, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y tu vara, la cual, y aquí está la instrucción, con la cual golpeaste el Nilo. Tómala en tu mano y ve. Así que Moisés está caminando. Imagínense esto. Todo el mundo estaba listo para apedrearlo, y él tiene la vara, esa vara del Señor en su mano, y los ancianos lo están siguiendo. Y esto demuestra la confianza y sumisión de Moisés a Dios, que él teme a Dios más de lo que teme al pueblo. Te pregunto algo. Cuando te encuentras en una situación difícil, ¿a qué le temes? ¿Le temes a esa situación en la que estás? ¿O Dios sigue siendo la prioridad de tu vida? Dios es fiel. Puedes confiar en Él y nunca te decepcionará. Moisés y los ancianos caminan, verso 6. Dios hablando dice, «He aquí, estoy de pie delante de ti». Así que literalmente Moisés está caminando hacia Dios. «He aquí, yo estoy parado delante de ti, allí». ¿Sobre qué? Batsur. Sobre la roca. No cualquier roca, sino una roca en particular. Y permítanme decirles que vamos a descubrir que hay una conexión entre esa roca y el Mesías. Esto nos está mostrando una imagen. Lo que Dios hace, el fundamento de lo que Dios hace, es el Mesías. Lo diré de nuevo. Cualquier cosa que Dios haga en este mundo, el fundamento de su actividad es el Mesías. Y por lo tanto, si no estás con el Mesías en un pacto, ese nuevo pacto a través del Evangelio, si no estás en una relación de pacto con Él, entonces no experimentarás la provisión, el poder y la actividad milagrosa de provisión y liberación en tu vida. Y dice Dios, «He aquí, yo estoy allí delante de ti sobre la roca». Y noten que dice, «Ve Horeb», en Horeb. Horeb es otro nombre para el monte Sinaí. Es muy significativo que todo esto está sucediendo y el énfasis está en Horeb, el monte Sinaí. Allí es donde está parado. ¿Y qué nos dice esto? Que todo esto es para producir algo. Todo esto es para que el pueblo crezca en obediencia. La obediencia está relacionada con la sumisión y esto sucede a través de la revelación de Dios. Y eso es lo que le dará al pueblo. Él ha creado esta situación. Él los ha llevado a Refidim con el fin de darles revelación. Esa revelación que Dios es capaz de dar de una manera que nunca habían imaginado. Allí está, Dios parado sobre esa roca, en el monte Horeb, y dice, golpea la roca, y saldrá agua de ella, y beberá el pueblo. Esta es la revelación de Dios para Moisés. Ya sea que el pueblo esté oyendo esto o no, eso no lo sé, pero Moisés lo oyó. Y dice, si seguimos leyendo, en la segunda mitad del verso 6, Vayashen Moshe, y Moisés lo hizo así, ante los ojos, ¿de quiénes? De los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de ese lugar Masá u Meribá. Masá es una prueba, pero es una prueba con un propósito. Esto se puede relacionar
con que el pueblo pone a prueba a Dios con su rebeldía. La palabra merivá significa rebelarse, ser contencioso, contender contra Dios. Pero Dios lo usó para una experiencia milagrosa. Y por eso es un doble juego de palabras. Es una prueba y una experiencia milagrosa a la vez. Todo esto sucedió en un lugar que él llamó Masá u Merivá, a causa de la contienda de los hijos de Israel y de que ellos pusieron a prueba al Señor. Y ellos dijeron, y aquí está la clave, ellos decían, Hayesh Hashem Bekirbenu Imein. ¿Qué es eso? Ellos decían, ¿está el Señor en medio de nosotros, con nosotros, o no? No hay otra manera de entender esto. De hecho, escribí en mi Biblia la expresión Lehatil Zefek, ¿qué significa? Lehatil Zefek significa poner en duda algo o tener una duda. La expresión significa mirar algo y en lugar de mirar algo con fe, lo pones en duda. Y esto es algo que desagrada muchísimo a Dios. Es un ataque en su contra. Debemos darnos cuenta de algo. Dios siempre es fiel. ¿Saben que la gente hace distintas cosas por la mañana? La gente tiene diferentes rituales matutinos. Algunos hacen ejercicio, otros hacen rutinas. Pero una buena rutina que podrías incorporar a tu vida es levantarte por la mañana y decirte a ti mismo, a veces mirándote al espejo, decir, Dios es siempre fiel. Y si estoy en sumisión a Él, siguiendo su liderazgo, voy a experimentarlo de una manera nueva y fresca. No necesito temer al enemigo, porque Dios es mi prioridad. Y cuando vives y comienzas tu día de esa manera, las cosas van a ser diferentes. Cuando tengas problemas, y puede que los tengas, también tendrás más victorias. Porque nos gustan las victorias, pero no entendemos que una victoria solo se puede experimentar si hay un oponente que vencer. Y Dios nos lleva a la victoria. Él nos guía a derrotar al enemigo, día tras día. De eso se trata vivir en la fe. Pero el pueblo, ellos estaban allí y dijeron, no sabemos si Dios está en medio de nosotros o no. Por lo tanto, Dios les mostrará que sí lo está. Pasemos al verso 8, segunda parte de este estudio. Cuando ponemos estas cosas en duda, es una invitación al enemigo. Cuando me preocupo y me inquieto y no sé lo que va a pasar y estoy asustado y preocupado, cuando te comportas así, lo que estás diciendo es, enemigo, viejo diablo, serpiente antigua, Satanás, entra en mi vida y cáusame problemas mayores. Hazme sufrir. Cuando dudas, estás invitando al enemigo a la guerra contra ti. Y por eso dice, y Amalek o los amalecitas, ellos son el enemigo, un enemigo fuerte de Israel. Y vino Amalek e hizo guerra contra Israel. ¿Dónde? En Refidim, en el mismo lugar donde dudaron. Y no dejen de ver la conexión. Dios los llevó a un lugar donde Él quería proveer un amortiguamiento. Quería darles algo que conforta. Pero como dudaron, diciendo, Dios, ¿por qué me trajiste aquí? Él los llevó allí para que aprendieran de su revelación. Pero no lo hicieron. Y por lo tanto, el enemigo vino a Refidim, verso 9. Y Moisés dijo a Yahoshua, es decir, a Josué, escoge para ti hombres y sal a pelear contra Amalek mañana. ¿Y por qué mañana? Amalek viene en camino. ¿Por qué mañana? Hacemos las cosas en el tiempo de Dios. No tenemos que apresurarnos, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que entrar en pánico. Podemos hacerlo mañana. Y esto también habla de preparación.
No estoy listo ahora. Necesito prepararme ahora para lo que Dios me está llamando a hacer. ¿Y qué aprendimos en la primera parte de este pasaje? Aprendimos esto, que estaban en una situación que exigía oración en vez de quejas. Y aquí hay otro buen principio para nosotros. Cada vez que quieras quejarte, aléjate. Encuentra ese lugar tranquilo y simplemente ora por un momento. Y te prometo que encontrarás que tu oración logra mucho más que la queja. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen la suficiente valentía, la suficiente audacia y la suficiente fe para practicar esto? Quejarse es solo un pasatiempo natural para las personas. Así es como funciona la carne. Nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, solo expresamos quejas. No me gusta, no quiero, no necesito, quiero otra cosa. Quejas. Pero cuando comiences a hablar así y a pensar así, hazte a un lado. Tómate un momento y prepárate para esa situación por medio de la oración. Noten lo que dice. No se pierdan las verdades sencillas de la palabra de Dios. Él dice, sal y pelea mañana. Y yo, Nitzav, yo estoy de pie. Aquí vemos a Moisés, y en un sentido ya ha empezado a hacer esto. Yo estaré en la cabeza de la colina con esta vara de Dios en mi mano. Eso es algo que Dios le ha dicho a Moisés una y otra vez. A través de ella, yo obro en tu vida. Aférrate a ella. Esas son sus instrucciones. Es su provisión. Porque cuando nos aferramos a la provisión de Dios, Dios se moverá en nuestra vida. Así que dice, voy a ir y pararme. En realidad está en pasado. Nosotros diríamos, iré a pararme en la cima de la colina con la vara de el Dios. No se trata de un Dios pagano, sino de el Dios en mi mano. Leamos ahora el verso 10. ¿Por qué Josué es el heredero aparente? ¿Por qué él será el sucesor de Moisés? Ahora no lo sabemos, pero así será. Es por lo que dice aquí. Veyase Yehoshua Kasher Amar lo Moshe. Y Josué hizo justo eso. No casi, ni más o menos, sino justo eso. Justo lo que Moisés le dijo. Pelear contra Amalek. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés, Aarón o Ajarón y Hur, dice, Alú, ellos subieron. Y es interesante que esto esté en tiempo pasado. Ya estaban allí. Vemos que este fue el propósito por el que Moisés le dijo a Yehoshua, mañana ve a pelear. ¿Por qué? Porque él va a orar esa noche entera y hasta el día siguiente, cuando comience la batalla. La oración, en otras palabras, siempre tiene prioridad. Y estos tres hombres, Moisés, Aarón y Hur, subieron a la cima de la colina. Verso 11. Y sucedió que justo cuando Moisés levantaba su mano, dice, Vegavar Israel. Gavar es una palabra que significa fuerte, poderoso. Digo esto porque el ángel Gabriel es el ángel de Dios que es poderoso. Y vemos que Gabriel, el ángel, generalmente es nombrado en el texto cuando hay una necesidad de poder, con el propósito de la liberación, una necesidad de la provisión de Dios para salvación. Y este es un buen ejemplo fundamental de ello. Dice en el versículo 11, cuando él levantaba sus manos, Israel recibía poder. Ellos eran fuertes. Y cuando él bajaba sus manos, relajaba sus manos, ¿qué sucedía? Esto nos muestra una de las posturas de oración, y la vemos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo.
Así que es una forma muy bíblica y muy judía de orar, con las manos levantadas así. Cuando Moisés ponía sus manos de esta manera en oración, tal vez así, Israel prevalecía. Pero cuando se cansaba y bajaba los brazos, ¿qué pasaba? Lo dice muy claramente, Amalek prevalecía. ¿Y saben lo que eso nos dice? Nos dice que la oración hace una diferencia. Cuando estoy orando apropiadamente, de la manera correcta, habrá un efecto. Voy a recibir poder. Seré fuerte en esa situación. Pero, cuando la oración no se hace correctamente, o no se hace en lo absoluto, eso va a empoderar al enemigo, y el enemigo se volvió poderoso. Algunos de los comentaristas señalan que la oración y la adoración tienen una relación única. De hecho, cuando oramos, en esencia, estamos adorando a Dios. Y por lo tanto, cuando oramos o adoramos correctamente, eso nos da poder. Pero, este es el principio. Cuando adoramos incorrectamente, eso le da poder al enemigo y él se va a manifestar. Me desviaré un poco del tema, solo por un momento, para decir lo siguiente. Hoy en día, hay muchas manifestaciones falsas del Espíritu Santo. Y esa acción de clamar para que vengan ángeles repetidamente, no sé de dónde la sacaron. Aquí está el problema. Dice en las Escrituras que Yeshua, él podía llamar a una legión de ángeles. Nunca dice que el hombre pueda hacerlo. Puede que me equivoque, pero no recuerdo que esto esté en las Escrituras. Solo él lo hace. Y cuando clamamos pidiendo ángeles, ángeles, repitiendo eso una y otra vez, lo que quizás estemos haciendo es ponernos al nivel o haciéndonos semejantes al Hijo de Dios. Y eso no lo debemos hacer. Especialmente cuando he visto tantas veces lo que pasa cuando las personas invocan este fuego sagrado y cosas como esa. Esas manifestaciones, en mi opinión, no son edificantes, no glorifican y son confusas. Y vemos con mucha frecuencia a personas que están involucradas en eso. Se dan cuenta de que se manifiestan cosas y la gente se emociona por eso. ¿Y luego qué pasa? Desaparece. Y yo creo eso. En realidad, no es una manifestación del Espíritu de Dios, sino la manifestación del poder del enemigo cuando hacemos una adoración incorrecta. Entonces dice aquí que cuando Moisés bajaba las manos, que no es como se debe orar, le daba poder a Amalek. ¿Qué hicieron entonces? Verso 12. Moisés, sus manos estaban pesadas, y por lo tanto ellos, es decir, Aarón y Hur, ellos tomaron una piedra. Bueno, existen varias palabras para decir roca o piedra en las Escrituras. Nos hemos topado con la palabra tsur, también eben, y también selah. Y a menudo se usan casi indistintamente. Pero vemos algo. De la misma manera en que Dios se paró sobre la roca, fíjense ahora en Moisés. Con el fin de traer a Dios a esta situación, Él también está sobre la roca. Está aprendiendo del ejemplo de Dios. Y tomaron la piedra y la pusieron debajo de Él, y Él se sentó sobre ella, es decir, Moisés se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostuvieron sus manos, uno a un lado, el otro al otro lado. Mizeh echad u mizeh echad. Y aconteció que sus manos, emuná. Debemos prestar atención al idioma, porque si no lo hacemos, sacaremos conclusiones que se pierden la revelación de Dios, la intención original de las Escrituras. Si en tu Biblia simplemente dice que sus manos estaban firmes ahora, pues el texto no lo dice.
Dice, permítanme citarlo con precisión. Leemos, Vayehi Yadav, y aconteció que sus manos, emuná. Ahora, si saben algo de hebreo, probablemente conozcan la palabra emuná. Emuná es fe. Así que sus manos, fe. Bien, eso no suena bien en español. Tal vez ni siquiera tenga sentido. Pero vemos aquí que sus manos se fortalecieron. Lo que vemos claramente es que hay una relación, porque la palabra fe también se deriva de la palabra verdad. Y hay una relación entre la fe y la verdad. Y también la provisión. En este caso, el poder de Dios cuando es liberado. Así que todo esto es el resultado de la fe. Esto es lo que los hijos de Israel necesitaban en Refidim. Esa era su necesidad, que se relacionó con su necesidad de agua. Necesitaban fe, fe en que Dios proveería, y Dios lo hizo. Lo hizo de una manera que ellos no imaginaban, y sin embargo, lo hizo. Él es muy fiel. De nuevo, no se preocupen, no se angustien, no se retuerzan las manos diciendo, ¿qué pasará? ¿Qué haré? Ahora lo sabes. Lo que debes hacer es orar y debes buscar revelación para que puedas responder con fe para que el enemigo, en lugar de ser fortalecido, sea debilitado. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios es muy clara. Miren de nuevo. Al final del verso 12. Y aconteció que sus manos, fe, hasta la puesta del sol. Hasta el final de ese día. ¿Y cuál es el resumen de esto? Veamos el verso 13. Y Yahoshua, y todo está ligado a lo que está sucediendo espiritualmente en la cima de esa colina. Esa oración, esa adoración correcta, en el fundamento correcto, en esa roca. Y dice que estos tres están orando juntos. Y esa oración hizo que Josué debilitara a Amalek. La adoración incorrecta lo fortalece, pero la adoración correcta lo debilita. A él y a su pueblo con la espada. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que como resultado de la adoración y la oración correctas, Amalek fue debilitado y finalmente su pueblo fue muerto con la espada. Literalmente, lefi jareb, con el filo de la espada. Verso 14. El versículo 14 nos revela algo muy importante. Vamos a hablar de Amalek. Amalek es el enemigo. Es engañoso. Es un mentiroso. Y él se manifiesta en cada generación. Y por eso se nos ordena más adelante en la Torá, en el libro de Éxodo, al final del capítulo 25, allí dice, nunca olvides a Amalek. ¿Para hacer qué? Para erradicarlo. Y la razón por la que dice no lo olvides es porque tenemos la amonestación. La amonestación es un mandamiento que viene con una advertencia. Así que tenemos una amonestación aquí en el verso 14. En el momento en que se está grabando este video, falta poco para una celebración especial. Recuerden que estas fiestas se llaman Moadai, que significa mis fiestas o mis tiempos señalados. ¿Y quién habla? El Dios Todopoderoso. Y estas fiestas son imágenes de la fidelidad de Dios, de lo que ha hecho en el pasado y también apuntan a un cumplimiento futuro. Y cuanto más entendemos estas fiestas, más entenderemos acerca del reino de Dios. ¿Y qué fiesta se acerca? Purim. En otros idiomas la llaman Purim. Y aprendemos acerca del Purim en el libro de Esther. Y antes de celebrar el Purim, tenemos Shabbat, Zahor, cuando recordamos a Amalek y esta amonestación. Miren el verso 14.
Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en el libro y ponlo en los oídos de Josué, porque ciertamente borraré la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Eso es lo que Dios hará, y lo hará como un requisito del reino. ¿A qué me refiero con un requisito del reino? Que sucederá antes de que el reino de Dios venga. Ese Amalek tiene que ser aniquilado, erradicado. Ahora bien, ¿quién es Amalek hoy? Bien, Amalek, aunque vemos que él es una nación en sí mismo, también vemos que hay conexiones entre Amalek y otros pueblos. Y en los últimos días, vemos que está conectado con Esaú o Edom. Y lo que yo vería como esta batalla que tendrá lugar entre las naciones del mundo, que se ponen del lado de los palestinos, e Israel, que estará solo excepto por uno, que es Yeshua, el Mesías, que vendrá para liberarlos. Fíjense en lo que dice, que Dios va a erradicar, borrar la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Y debido a eso, fíjense en lo que hizo Moisés. Esto lo llevó a una nueva experiencia de adoración. Dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre, es decir, el nombre de ese altar, lo llamó Hashem Nisi. Hashem Jehová, Jehová Nisi, mi estandarte. Y este estandarte es algo que tradicionalmente usaban los ejércitos cuando regresaban victoriosos. Ellos ponían estandartes sobre el enemigo que habían derrotado como una forma de avergonzarlos. Y esto es lo que tenemos aquí. Amalek va a ser un enemigo eternamente derrotado por Dios. Así que es un maravilloso nombre del Señor, el Señor, mi estandarte, Hashem Nisi. Versículo 16 y concluimos. Y él dijo, por cuanto la mano, y esta es la mano del Señor, la mano está sobre el trono de Yah. Está en el trono del Dios viviente. Y habrá una guerra del Señor, lo que significa que el Señor estará en esta batalla contra Amalek. ¿Cuándo? Midor Ledor, de generación en generación. Así que Amalek, él está en cada generación, y aprendimos los principios de cómo derrotarlo. Y el fundamento, lo que se necesita, es la fe. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Sin fe, es imposible recibir la provisión de Dios. Sin fe, es imposible adorar a Dios correctamente. Sin fe, es imposible experimentar la victoria. La victoria sobre el enemigo solo ocurre con fe en el Mesías Yeshua. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.